medida tenemos un espacio muy importante de entrevista con un experto, un abogado de inmigración desde Estados Unidos que ha llevado también varios casos relacionados. Hoy, con toda esa experiencia que tiene y que anda también de visita en Guatemala, vamos a aprovechar para tratar estos temas de la inmigración, el aumento también de la situación migratoria, el flujo migratorio. Así que le doy la bienvenida al licenciado Oscar Itziu, abogado de inmigración. ¿Cómo está? Bienvenido a Guatemala. Muy buenas noches, Sandy. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos mis paisanos guatemaltecos. Licenciado, hablar de migración, sin duda alguna también, por el contexto reciente que se ha dado, nos marca mucho la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas. Una situación muy difícil y que desnuda nuevamente el peligro constante que todo migrante se enfrenta al momento de buscar el sueño americano. Claro. Primero que nada, mi nombre es Oscar Itziu, soy abogado de los Estados Unidos de padres guatemaltecos. Y más importante, quisiera decirle mis condolencias más profundas a las familias que han perdido un ser querido en esta tragedia tan terrible. Vemos aquí que pues hay algunos recursos que se interponen de los sobrevivientes, por ejemplo, donde se está solicitando un asilo por situación humanitaria. Ha sido una situación que sin duda alguna ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué posibilidad existe por parte de los sobrevivientes de obtener un beneficio como estos en su experiencia? Ok, no solamente asilo político, pero lo que yo más veo es la visa estatus no inmigrante U de unión. Esa visa dice que si la persona ha sido una víctima de un crimen clasificado especial y ha sufrido abuso mental o físico, y número 3, quiere colaborar con las autoridades estadounidenses para investigar a estas organizaciones criminales, entonces es muy posible que estas personas podrían agarrar la visa U. También existe la visa T. La visa T es por trata de humanos, pero la visa T es temporal, mientras que la visa U es permanente. También existe como el asilo político, como usted acaba de mencionar, Sandy, pero yo más veo la visa U. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Aparte de lo que ha indicado, de los objetivos que tiene cada uno de estos tipos de visa, ¿qué requisitos son necesarios también al momento de aplicar y cómo se debe hacer? Porque también no va a sobrar alguien que se quiera aprovechar de la situación. Definitivamente. Primero que nada, tiene que ir con un abogado. Es muy importante ir con un abogado porque el abogado va a ver que el crimen que clasifica, por ejemplo, extorsión, violencia doméstica continua, sea sustancial. Esa es la clave, sustancial. Entonces, si el abogado puede alegar en la corte que es sustancial, entonces la migración le va a dar la visa U. Pero después de la visa U, hay que agarrar un camino permanente como residente permanente, como la Green Card, la famosa Green Card. Para agarrar la Green Card viniendo de la visa U, la persona tendría que estar 3 años continuo en los Estados Unidos y después ya puede arreglar papeles. Pero primero tiene que calificar para la visa U y después de eso, entonces ya puede arreglar papeles. Hay un flujo migratorio que ha ido aumentando. Sabemos que son varias las estrategias que utilizan también los coyotes, los tratantes de personas, para atraer la atención y el interés de las personas en viajar. Les dicen que hay ciertas facilidades, por ejemplo, si viajan con menores o si viajan embarazadas. En fin, les venden una idea, el sueño americano prácticamente les venden cuando pues contratan el servicio del coyotaje para viajar ilegalmente a Estados Unidos. ¿Actualmente existe en realidad algún beneficio que podría darle ventaja a un migrante y que por esto pueda justificarse un aumento en el flujo migratorio? Mire, lamentablemente en mi experiencia yo pienso que hay muchos paisanos que están mal informados. Uno de esos es que, por ejemplo, los niños no acompañados. En mi experiencia yo veo que muchos padres mandan a sus niños a la frontera no acompañados porque piensan que tienen una ventaja en la frontera, pero eso no es la situación, lamentablemente. La razón es porque cuando un niño llega a la frontera no acompañado, no tiene el derecho de un abogado. Lo puede contratar si es que tiene los medios económicos para contratarlo, pero no tiene el derecho de un abogado. Entonces, el niño acompañado, póngale un niño de 5 años, va a la corte federal en un lenguaje que no entiende, en leyes tan complejas como es nuestra inmigración. ¿Qué vas a ver de leyes? Exactamente, entonces generalmente los deportan. Pero
El niño, y les informo, si hay una situación de un niño no acompañado en la frontera y este niño ha sufrido de abuso, tortura de los padres, y el niño puede demostrar a la migración que está en el mejor interés del niño quedarse en los Estados Unidos y no regresar a su país de origen, entonces es muy posible que el niño podría clasificar como un inmigrante especial juvenil. Pero tiene que tener a alguien que lo reclame, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, cuando llega el niño allá, entonces la migración tiene que cuidarlos por aproximadamente 72 horas. La migración tiene 72 horas ya para darle un patrocinador para que lo cuide, o una familia, o reunificarlos con los familiares que tiene allá. Esto viene por la decisión Flores en 1997. Esta decisión fue porque Jennifer Lisette Flores, una salvadoreña niña de 15 años, llegó a la frontera no acompañada. Ella pidió estar con su tía. Migración dijo, no tengo la jurisdicción para entregarte, Jennifer, con tu tía. Entonces, ella agarró unos abogados gratuitos, le salió gratis, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces la representaron y ganó la señorita Flores, y entonces esa fue la decisión porque hoy día la migración tiene que reunificar a los niños no acompañados con sus familiares en los Estados Unidos, y si no hay, entonces con un patrocinador. Pero también se da el caso que los núcleos familiares viajan, es decir, menores van acompañados de sus padres porque también se cree que de esta manera es más fácil que les puedan dar algún tipo de beneficio. Lamentablemente, no es la situación. Lamentablemente, para que una persona, un adulto arregle papeles, necesita que tener un mecanismo legal válido. Un mecanismo legal es, por ejemplo, tener una hermana, un hermano, tener un esposo o esposa que sea permanente residente, que prácticamente que tenga la green card, o que sea ciudadano americano. Si no es de así, entonces no veo cómo ellos podrían legalizarse, al menos que pidan la visa U, que le acaba de comentar Sandy, o la visa T, o asilo político. Ahora, si son de un país designado por TPS, podrían pedir TPS también, ¿verdad? Claro. Pero esa es otra conversación. Efectivamente, un TPS que, por cierto, Guatemala ya lo está solicitando, las autoridades están en conversaciones, y que varias veces se ha solicitado, pero también, ya que usted pues maneja estos temas, ¿por qué es que Guatemala no ha cumplido con los requisitos o las condiciones para que puedan dar este tipo de beneficio, que es algo también que se ha buscado en diferentes contextos, incluso sociales y económicos en Guatemala? Claro, muy interesante pregunta. El gobierno estadounidense ha dicho que para que agarren TPS tiene que haber una catástrofe en el país, y lamentablemente Guatemala no ha habido una catástrofe. Ni en el huracán Mitch, que fue una catástrofe, la verdad. La verdad sí, pero lamentablemente el gobierno estadounidense no lo vio así. Entonces, porque no lo vio así, no logró calificar a Guatemala, pero tengo muy buenas noticias. Es en mi entendimiento que Guatemala va a calificar para las visas loterías de diversidad en el año 2023, o sea, el próximo año. Entonces, eso es muy buenas noticias también. ¿Y en qué consiste esta lotería de visas también? Porque a veces se hace loterías de visa, por ejemplo, de trabajo, y pues hay quienes han sido estafados. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el mecanismo legal de poder hacerlo para que la gente también que conozca esta información la conozca bien? Claro. La visa diversidad, hay aproximadamente 54 a 55 mil visas que el gobierno estadounidense da cada año, pero depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, el nivel de educación que tiene la persona, qué hace de trabajo, si arregla sus impuestos, si no ha cometido un delito o delitos menores. Entonces, no es solamente un factor, se dice una totalidad de las circunstancias, como se dice en el inglés. Licenciado, usted ha dado acompañamiento en varios casos de guatemaltecos y bueno, emigrantes también en los Estados Unidos. Yo quisiera ver qué tipo de acompañamiento da usted también para que la gente pues conozca un poco más del trabajo que usted hace en territorio norteamericano como abogado. Claro que sí. Yo practico en Los Ángeles, California, yo practico mucho acusación criminales, también hago divorcios, accidentes laborales y accidentes en tránsito. Me especializo más en accidentes de troque en tránsito, pero mucho en inmigración. Me gusta ir a las leyes federales para pelear contra la migración prácticamente para arreglar. También hago apelaciones o también peleo deportaciones también.
¿Y cómo lo pueden contactar por si alguien está buscando también el acompañamiento? Porque es importante tener a personas que sepan del tema, que hayan llevado casos, que hayan tenido casos de éxito para poder tener una esperanza en los procesos migratorios. La mejor manera para que mis paisanos se informen sería que me siguieran en las redes sociales de Instagram específicamente, @abogadooscargt. ¿Por qué? Porque cada día yo pongo contenido legal diario, relevante, para educar a mis paisanos. Entonces, diario estoy poniendo contenido de TPS, de asilo político, cómo pelear una deportación, etc. O me pueden llamar al 626-514-1000. Muy bien, usted tiene la información porque también es importante conocer especialistas en esta materia. El tema migratorio, sin duda alguna, pues siempre se necesita una orientación. Y qué mejor que usted tenga estos contactos también para estar pendientes del contenido y si tiene alguna duda también recibir una asesoría. Le agradezco mucho por acompañarnos y orientarnos también sobre estos temas tan importantes de inmigración. Ha sido un placer poderlo tener acá en el set y sobre todo también en Guatemala. Esperamos. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Andy. Y de esta manera nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con otro tema de análisis con el licenciado Julio Rivera Clavería. Ya volvemos.